Voy a empezar a grabar y ya después para ponérselo a las otras. Entonces estamos hablando de esa oración eh, cuando estamos en una crisis. Y para ser honestos, muchas veces cuando estamos en crisis, lo único que le podemos decir al Señor es, ayúdame. Sobre todo cuando ya nos hemos metido en la crisis tan profundamente que no sabemos cómo hacer. Pero nos dan aquí como 6 pasos. Y yo no sé si recuerdan lo que pasó con Josafat y lo que pasó con Daniel, porque son como los dos tipos de oraciones que ellos estaban haciendo. ¿Recuerdan ustedes estos dos, digamos, historias, por decirlo así, de la No, Biblia? no, no. De Josafat no, Bueno, no Josafat, y eso está en Segunda de Crónicas 20, también se los dejaré para que después lo lean. Pero Josafat era un rey, y ustedes saben que muchos de los reyes, algunos fueron buenos, algunos fueron malos. Algunos seguían las cosas del Señor y como se combinaban con la gente que estaba ahí dentro de la región donde estaban o los que habían invadido, muchas veces ellos iban y adoraban los dioses de ellos y les hacían diferentes eh, altares a esos dioses. Después llegaba otro, el hijo de ese, y entonces puede que lo siguiera y siguiera su historia, porque eso es lo importante de los líderes. Y muchas veces de saber por qué y cómo está siguiendo a ese líder. Eso es todo otro cuento que después podemos hablar. Pero lo más importante de Josafat era que a pesar de que él estaba siguiendo todo lo que Dios les había dicho que hicieran y estaba siguiendo lo que muchas veces lo escriben ahí, seguía todo de acuerdo a lo que su antepasado David había hecho. Entonces, a él le llegaron unos reyes y lo iban a atacar. Entonces cuenta, y sobre todo en esta parte de la historia de Josafat, es como él oró a Dios, ¿sí? Y el otro personaje que habíamos estado hablando la vez pasada era Daniel. ¿Ustedes recuerdan quién era Daniel? Ese sí Ujú. se acuerdan un poquito, Sí, porque aquí estaba. Y Entonces, Daniel sí, y Daniel. entonces Daniel también oró y Daniel hizo ayuno, que es el siguiente tema que yo quiero hablar con ustedes acerca del ayuno, porque es bien interesante. Por ahí lo he estado ahora preparando y he estado estudiando un poco más para poder compartir la parte del ayuno. Pero Daniel, la oración de Daniel era más por un avivamiento, sobre todo porque Daniel llegó a esta ciudad donde ellos estaban, que era que el Señor los había dejado ir precisamente por todo lo que había pasado con todos esos reyes y por todas las cosas que estaban haciendo. Entonces el Señor dijo, no, voy a dejar que estos otros reyes se los lleven. Y se los llevaron, él tenía más o menos 15 años, pasó todo lo de el ayuno y todo eso ya cuando habían pasado ya 70 años, y él empezó a orar por ese reavivamiento, porque hubiera un futuro mejor, por un avance futuro, y por eso lo llamo yo más un reavivamiento. Y yo, Josafat estaba orando por una crisis. Para ustedes, ¿hay alguna diferencia? Y yo difiero un poquito de lo que él estaba hablando, de lo que, antes de que me contesten esa pregunta, de que uno se debe quedar siempre quieto. Sí, uno debe esperar la respuesta muchas veces, pero hay veces que en una crisis vos tampoco te puedes quedar quieto, como decía Olidia. Pero sí, de acuerdo a lo que Dios te ha dicho y de acuerdo a lo que uno debe hacer, hay veces que uno se tiene que mover y hacer lo que tenga que hacer. Pero todo eso depende de todos estos pasos que uno da. Para ustedes, vuelvo y les hago la pregunta. ¿Hay diferencia entre la oración normal, la oración que Daniel hizo, por decir alguna cosa que era más por un reavivamiento, o por
esa oración que uno hace en medio de una crisis. ¿Puedes hablarlo de nuevo, Mónica? Señora, ¿Qué preguntaste? ¿Qué preguntaste? Dilo de nuevo. para ustedes hay diferencia cuando ustedes oran por un reavivamiento, por algo que yo quiero en el futuro, ¿sí? O yo estoy orando en un momento de crisis. ¿Hay alguna diferencia para ustedes? ¿Tú dices la oración en ayuno y la adoración en un momento de crisis? No, la oración en un momento de crisis, porque Daniel no solamente ayunó, Daniel ayunó muy al principio de su vida, cuando estaba en la edad temprana. Esta oración fue una oración que Daniel hizo ya cuando él estaba más avanzado y quería que el pueblo se volviera otra vez para la tierra prometida. O sea, que salieran de esa área donde los habían aislado o donde los habían movido y que se devolvieran otra vez para el pueblo donde Dios los había puesto. ¿Sí? Ajá. Entonces, muchas veces tú estás orando porque tu familia se une a Dios, tú estás orando por ese futuro, pero no hay nada como urgente. O sea, vos estás ahí, estás orando para que Dios te utilice, estás orando por ese futuro, ¿sí? Pero hay veces que estamos en crisis, ¿sí? Mi hijo está enfermo o estoy en una necesidad financiera, esas crisis que podemos llegar a tener. Para ustedes, de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo a lo que han estado, hay diferencia entre una oración cuando tú estás pidiéndole algo por un reavivamiento que una oración cuando tú estás en crisis. Para mí, yo creo que no. Perdón. No, primero, Olguita. Yo creo que pues para una oración no hay una fórmula, digamos, para oración, sino que es la intención que tengamos de corazón, nuestra actitud y la situación que estamos viviendo. Ya. Bueno, yo soy partidaria de que uno siempre tiene que tomar notas, porque a veces nuestro mejor recordatorio va a ser la nota que nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos muchos motivos de oración. Un ejemplo, Mónica, cuando terminamos acá, Mónica dice, bueno, si alguna tiene motivo de oración, y entonces uno va anotando el motivo de oración que tiene Olguita, el motivo de oración que tiene Mónica, y asimismo yo lo hago para mis motivos de oración y otros motivos de oración que me digan en mi familia, en Cuba, o los que están aquí, amigos que me dicen, mira, ayúdame a orar por esto, qué sé yo, y uno anota. Y para mí no hay diferencia en el sentido de que como yo tengo mi nota y pongo las cosas puntuales por las que yo quiero orar, ya que lo ha dicho Mónica, lo ha dicho Olguita, mi familia, la situación de Cuba ahora mismo, cómo está, pero ese avivamiento, que un ejemplo también yo quiero para la iglesia, porque muchas veces digo, Señor, aviva tu pueblo, mira cómo está el mundo se está desboronando en pedazos, pero el mundo necesita de ti. Muchos cristianos estamos dormidos, estamos detenidos, hay mucho trabajo por hacer, como dice tu palabra, la mies es mucha, pero los obreros son pocos, o sea, hay obreros, pero todos no están dispuestos. Entonces hace falta un avivamiento de que tú levantes al pueblo cristiano que hay en Cuba, de que tú levantes los pastores, no solamente en Cuba, sino también en todas las naciones, que tú toques los corazones de las personas para que haya un cambio en el mundo, porque realmente la maldad ha crecido de una manera horrible, pero igual, como tengo también mi lista de las cosas puntuales que por las que voy a orar, pues oro
por esas situaciones críticas que tengo, ya sea con mi país, por la situación que está pasando, ya sea porque me da lástima también, no solo la situación de Cuba, sino también la situación de Venezuela, que a veces digo, Señor, mira, todavía a lo mejor cuántos niños, cuántas personas hay debajo de piedra, debajo de todos esos escombros, pero haz que puedan verlos y aún todas esas personas que familiares de ellos han desaparecido, han muerto porque no lo han encontrado, permite que aunque sea muerto, que puedan encontrarlo para que puedan enterrarlo de una manera decorosa, porque hay niños que han perdido a sus padres y no saben ni siquiera dónde están, hay niños todavía extraviados que sus padres están por un lado, ellos están por otro. ¿Por qué? Porque no fueron una o dos personas. Fue todo un vecindario completo, todo fue una crisis. Y entonces ya te digo, no hago diferencia con solamente oración de crisis por algo que esté pasando ahora mismo, tanto yo como el mundo, como en esa misma oración, como lo tengo en mi lista, también oro un ejemplo diciéndole, Señor, trae un avivamiento para el pueblo cristiano, levanta tu pueblo para que oren, para que nos pongamos de acuerdo todos y tú levantes este mundo a través de nosotros, a través de tus hijos, y pues lo uno todo. No sé, no lo pongo, no lo pongo. Hay muchas veces, lo que les decía al principio, y eso es importante, hay muchas veces que vos estás en una crisis que simplemente le decís a Dios, ayúdame, cuando estás ya en la crisis. Hay otras veces que uno en medio de la crisis sí empezás a planear. Lo importante es, yo no sé si se acuerdan que al principio del año cada uno escogió una palabra por la que iba a estar orando, o esa cosa. Yo escogí la palabra escuchar y la mantengo aquí en mi escritorio. Y muchas de las cosas que estoy orando, que estoy haciendo, es con esa shema, con esa palabra de escuchar más profundamente, como dice Santiago 1:22, que no es uno solamente empezar a hacer las cosas y hay unas guías, ¿sí? Y aquí, porque yo sé que ya el tiempo se nos está acabando, les voy a compartir como esos 6 pasos para que veamos cómo esa oración del Padre Nuestro, aún porque Josafá lo tenemos en el pasado. Porque a mí de las cosas que más amo y admiro y del Señor es que es igual, ayer, hoy, por siempre. Y cuando yo empecé a preparar este tema y oía esto, entonces él dice, es una oración diferente para la crisis, es una oración diferente para esto. Pero cuando yo empecé como para concluir y empecé a hacer como una correlación, les voy a compartir este cuadrito que hice para que vean lo maravilloso que es el Señor que nosotros servimos. ¿Pueden ver mi pantalla ahí? Sí. Ok. Entonces, miren, hice como una pequeña, ustedes se acuerdan de los 6 pasos del Padre Nuestro, que es la conexión, que es decirle a Dios cuánto Él nos ama, y conectarnos con eso. Después es ese reenfoque de decirle cuánto nosotros lo amamos a Él. Después es esa correlación y redención. Después está esa dependencia, la protección, el auxilio, que es donde le pedimos que nos proteja. Y de agradecerle a Él por eso. Estos son los 6 pasos que nos describen también en la crisis que tuvo Josafá. Josafá está muchísimo antes de Cristo. Pero podemos ver aquí que es igual. Es la misma guía la que él tiene aquí que la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. O sea, les parece muy maravilloso la belleza de Dios. Sí, entonces lo primero que Josafá hizo fue acudir a Dios primero, después él recuerda su grandeza, después él confía en los recursos que Dios tiene,
admite su incapacidad, porque cuando llegamos a esas crisis muchas veces ya hemos buscado las soluciones posibles, ¿sí? O vemos el problema y nos quedamos paralizados porque no vemos ninguna salida. Es esa la crisis que estamos dando. Después le dice, bueno, te lo entrego a ti todo. Y esa parte muchas veces es supremamente difícil, sobre todo para nosotras como mujeres latinas, porque nosotras nos gusta tener todo bajo control. Sí, y es parte del diseño que nosotros tenemos porque queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos lo mejor para nuestro futuro y a veces descansar en esa fe es difícil, o al menos para mí. Y una de las cosas más importantes que es realmente lo que es la fe es agradecerle por adelantado por lo que Él va a hacer por nosotros. ¿A ustedes no les parece muy maravilloso el Señor? Amén. De su Totalmente. coherencia en el pasado, en el presente y en el futuro. Sí, sí, claro que sí. Y esto que está muy bonito, Mónica, ¿nos lo vas a mandar en el grupo? Sí, se los puedo mandar. Se los puedo mandar. Sí, sí, gracias. Sí. Entonces, como les estaba diciendo, en esta, así más o menos, pues vamos a terminar. Hay otro video más, pero de pronto no lo hacemos. Les recomiendo que lean Segunda de Crónicas del 20, del 1 al 30, donde está toda la historia de Josafat, que es bien interesante después de haber visto, ¿sí? Como esta coherencia. Yo les voy a poner también esas los versículos que utilizamos para esto y para que sigamos profundizando y no tomarlo, porque toda esta serie que hemos estado haciendo no es para que nosotros lo hagamos rutinariamente, ¿sí? Como oraban, o al menos así lo hacía yo en la escuela. Listo. Vamos a cerrar en oración en todo caso y ya les mandaré todo este material. ¿Listo? Ok. Voy a cerrar de aquí. En todo caso, yo voy a esta grabación para que las otras lo puedan oír también.